Un país necesita un gobierno, cada país necesita un gobierno, y el nuestro también. Y en muchas ocasiones tengo la sensación de que no tenemos gobierno. Y en esta es una de las sensaciones que tengo hoy. Este es un asunto estructural, básico, de nuestra idiosincrasia, de nuestras peculiaridades, de nuestras condiciones. Y si queremos acertar, quien tiene que liderar esto es el gobierno legítimo de esta comunidad, que ya saben que a mí no me gusta. Y debió de liderar cualquier norma en un asunto sensible, complejo y difícil el Gobierno de Canarias. Y usted hizo bien las tareas aquí presentando una PNL el pasado mes de octubre, que enmendamos y aprobamos por unanimidad, que tenía el sentido de poner el problema sobre la mesa y decirle al Gobierno que había que buscar una solución a este problema porque el problema existe y que esa solución tiene que estar precedida de un potente análisis sobre la naturaleza del problema que estamos analizando y evaluando. Y ya han pasado 9 meses y usted está legitimado a presentar una proposición de ley como grupo parlamentario que hubiese sido deseable que hubiera partido de un proceso de diálogo y de consenso y no de esta posición unilateral que es legítima ante la ausencia de acción del Gobierno. Esta es la típica ley. Si la sacamos adelante, que tiene que proceder del Gobierno de Canarias, de sus estructuras, de sus análisis, de sus aportaciones. Y los grupos parlamentarios, pues podremos discutir, enmendar, mejorar el texto de turno. Por lo menos mi primera consideración es falta de liderazgo del Gobierno también en un asunto de esta naturaleza. Si uno se lee el informe del Gobierno, concluye que no, pero es que lo propone usted. Y como usted lo propone y tiene la posición estratégica en este Parlamento con 3 escaños, no se han atrevido a decirle que no. Pero no quepa duda que si esto se le hubiera ocurrido a otro que no estuviera en su situación, hubieran dicho que no. Y se nota muy fácilmente leyendo el informe del Gobierno. No me gusta que entremos a un debate tan sensible de esta manera, aunque usted está legitimado para plantear entonces la PNL y ahora la proposición de ley, porque me hubiera gustado que el Gobierno de todos, aunque no lo haya votado, estuviera al frente de esta y otros asuntos, porque, insisto, un país sin Gobierno no tiene futuro. Sobre los contenidos. Muy discutibles los contenidos del texto. La idea fuerza, la razón de fondo, la compartimos y algunos la hemos discutido en este Parlamento en varias ocasiones. Hay diferencias entre los territorios y esas diferencias se pueden acortar. Yo no digo que se eliminen absolutamente, pero se pueden identificar, medir y acortar. Y no es lo mismo las diferencias en servicios públicos, que ya hablaremos, donde creo que el esfuerzo de la colectividad del archipiélago sobre los territorios menos poblados ha sido muy importante y yo conozco algún servicio público con precisión. El esfuerzo de inversión y de gasto es un esfuerzo solidario que los que no lo entienden son los del continente, pero algunos, pues de luego nosotros, yo que he participado de ese proceso, sí que lo tengo muy claro. Por lo tanto, habrá que ver cómo mejoramos los servicios donde hay dificultades por razones territoriales. Habrá que ver qué pasa con las infraestructuras donde también se ha hecho un importante esfuerzo y si se distribuyen per cápita hay un esfuerzo colectivo muy importante. Luego está el problema de los ciudadanos como individuos, donde el transporte atraviesa sus intereses y ahí tenemos que mejorar. El transporte entre las islas sigue siendo caro, poco frecuente y, por lo tanto, discriminatorio para determinados territorios y sus habitantes. Y luego están las actividades económicas, que me parecen las más relevantes. ¿Qué se puede hacer desde el Gobierno de Canarias, desde el poder autonómico, para contribuir para que las actividades económicas que tienen un sobrecoste por esta condición puedan facilitarse, reducir? Y el famoso informe de los costes de la ultraperiferia del año 2001 analizaba una diferencia de que aquí cuesta, en el caso de la actividad económica, un 5% más que en el continente, me refiero a las islas más pobladas, y un 7% en las menos pobladas. No es de 0 a 7, es de 5 a 7 la diferencia. Pero en cualquier caso, eso tendremos oportunidad de discutirlo, porque yo hay contenidos de la ley que no entiendo. Ya le pedí explicaciones en los pasillos. El artículo 5 yo no lo entiendo y le he pedido que me lo expliquen a unas cuantas personas
que entienden de estas cosas y tampoco lo entienden, pero habrá tiempo, porque hoy lo que hacemos aquí, los que estemos dispuestos a votar a favor, y nosotros lo haremos, es la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Mixto de la Agrupación Socialista Gomera, que legítimamente, ante la ausencia de liderazgo y de incumplimiento de los compromisos adquiridos aquí por todos, de que el Gobierno nos presentara un análisis de situación de esta problemática, estamos dando palos de ciego, porque usted dice en el propio texto que para hacer esta norma se precisa una información de la que no disponemos. Digamos que en esta ocasión va la carreta delante de los bueyes, pero yo lo entiendo porque usted tiene que defender los intereses que representa y lo que no entiendo es que el Gobierno no ejerza su función de liderazgo. El Gobierno dice también cosas que hay que tener muy en cuenta, que hay normas que nos hemos dotado los canarios a lo largo de esta historia de autogobierno interesante. El Fondo Canario de Financiación Municipal establece elementos de compensación territorial. Aparece en la distribución de los fondos. Aparece, por supuesto, en la Ley de Haciendas Territoriales, donde se crea un fondo insular de inversiones. Y el Gobierno dice bien en los informes técnicos que cualquier cosa que se haga en esta materia hay que tener en cuenta lo que ya tenemos legislado en el Fondo de Cooperación Municipal, la Ley del 99 y en la Ley de Haciendas Territoriales del 2003. Dicho esas cuestiones y en el escasísimo tiempo para discutir en profundidad un asunto sensible, identificador, estructurante, muy importante, que algunos confunden con el sistema electoral, nosotros no. Yo no tengo ningún problema en buscar la identificación de los problemas de los habitantes, de las actividades económicas en las islas menos pobladas y buscar los mecanismos en las medidas que nos da el autogobierno para facilitar la igualdad entre nosotros, sin que eso quiera decir que el otro asunto sea la solución a nuestros problemas. Y el mejor ejemplo es cómo están ustedes. No ha servido para resolver los problemas. Sirve cuando se hacen políticas adecuadas, adaptadas a las circunstancias y, en este caso, señor. De los territorios. De manera que, señor Curvelo, nosotros tomaremos en consideración esta norma, la vamos a enmendar. Creemos que hay elementos de juicio que no tenemos, ni usted ni nosotros, porque se precisa de los análisis gubernamentales. Me dicen que los análisis gubernamentales se han iniciado. Yo no lo sé, pero si fuera así, yo también, en el proceso de tramitación, le pediría, como grupo parlamentario, que esperáramos a disponer de la información, porque si no, no se puede buscar los mecanismos de cuantificación. Y apunto una cuestión. A mí me parece un elemento de referencia interesante para ponderar, para modular los recursos en esta materia, el tema de la renta per cápita. Me parece interesante. Lo que digo, por lo tanto, que no todos los territorios son iguales, ni los territorios más poblados ni los menos poblados. Hay, afortunadamente, territorios menos poblados que son la punta de lanza del desarrollo económico y lo serán más las próximas décadas. Y, por lo tanto, no es lo mismo La Gomera o La Palma que Lanzarote. Muchas gracias.